Vamos a leer la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Así que si se puede poner de pie, le invito a que se ponga de pie esta tarde y juntos vamos a leer la palabra de Dios. El tema para esta tarde, la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante, la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy yo del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Pero que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Oramos, Señor. Estamos ante tu presencia una vez más, Señor, esta tarde. No nos cansaremos de darte gracias, Señor, por tu grande bondad, por tu grande misericordia, por tu infinito amor. Gracias porque nos permites esta tarde poder abrir tu palabra, Señor, para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que prepare nuestras mentes, prepare nuestros corazones para poder recibir el consejo de tu palabra. Que ese propósito, Dios, para el cual tú la has enviado, en nosotros pueda cumplirse. Bendice a los oyentes aquí presentes, bendice a aquellos que están conectados a través de las redes sociales y en sus hogares nos escuchan, aquellos que van a escuchar posteriormente tu palabra, que igualmente en ellos, Señor, tu palabra pueda obrar de manera sobrenatural. Que mientras tu palabra se predica, tú sigas obrando milagros y prodigios en este lugar, que el enfermo sea sanado, que el debilitado sea fortalecido, que aquel que viene triste, Señor, salga gozoso, alegre de este lugar, y que nadie, Señor, regrese con las manos vacías a sus hogares. Quédate con nosotros, Jesús, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento esta tarde. Y dije al inicio, la iglesia que Dios quiere es el tema para esta tarde. Si yo le hiciera a usted una pregunta esta tarde y yo le hiciera esta pregunta, ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Cuál sería su respuesta? Yo he escuchado, he conocido personas, hermanos, que andan buscando la iglesia perfecta. Ay, es que yo no voy allá al taber porque son muy aburridos. Otros dicen, no, es que yo no voy a tal iglesia porque ahí son bien tristes. Hay iglesias que no aplauden, hay iglesias que no tienen instrumentos musicales. Y hay otros que son extremadamente, valga la redundancia, extremistas, que le dicen a las hermanas, mire, usted no puede venir en pantalón,
Usted no se puede cortar el pelo, usted no se puede pintar. Y ponen una infinidad de reglas que la congregación debe de cumplir, pero sigo haciendo la pregunta, ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Se ha preguntado usted alguna vez, estaré yo en la iglesia verdadera? Hay personas que son tan legalistas que dicen, mire, solo la iglesia a la que yo asisto es la iglesia verdadera. Y así dicen, no, ustedes son herejes, ustedes están extraviados en la doctrina. Y alegan que solo ellos tienen la verdadera iglesia. Y yo le hago la pregunta, ¿usted y yo estamos en la iglesia verdadera? Siempre y cuando Jesucristo sea el centro de nuestra vida, estamos en la iglesia verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si usted y yo estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo y vamos por de Él, estamos en la verdad. Y quiero decirle, la iglesia no es este local que Dios nos ha regalado. La iglesia no es el edificio en el cual nosotros nos reunimos. La iglesia somos usted y yo, parte de la iglesia. Entonces, la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce para iglesia es la palabra soma, que se traduce como cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es su fundador. Si usted tenemos a Jesucristo como nuestro fundador, estamos en la iglesia verdadera. Hay hoy en día, no sé si usted se habrá dado cuenta, yo creo que aquí y en todas partes hay iglesias por doquier. Usted puede escoger iglesias, aquí tenemos la iglesia centroamericana, aquí abajito tenemos la iglesia del Nazareno, allá más abajo hay una iglesia que ahora se llama Leche y Miel, allá en la Tonalla hay iglesias, si vamos aquí para la salida al Boulevard hay 2 iglesias, hay una iglesia profética más, hay iglesias por doquier. Y yo siempre digo, mientras más hospitales hayan, más enfermos del alma van a ser sanados. Eso sí, cuando usted y yo decidamos visitar una iglesia, tenemos que tener cuidado a dónde estamos siguiendo, a dónde se nos está enseñando sana doctrina. Porque yo cuando me pongo a ver las redes sociales y veo en TikTok esos videos que salen allí, personas danzando, personas haciendo una infinidad de cosas, y yo digo, ¿Jesús enseñó esto? Yo me quedo sorprendido y me detengo a ver. Hay por ahí una fulanita que es peruana, que dice que es el ángel Gabriel, que se ha, ¿cómo se llama?, incorporado en ella. Y así la ponen ahí en las redes sociales, mensaje del ángel Gabriel a la humanidad. Y sale una muchachita ahí que es pura india peruana, morenita, pelo liso. Y sabe, y cuando yo me pongo a revisar los comentarios, la gente le cree. Eso es lo tremendo. Está bien que aparezcan con sus locuras, pero la gente les cree. Les creen, ¿por qué? Porque quitaron su mirada de Jesucristo y la han puesto en un hombre o en una secta. Entonces, hoy en día, nosotros podemos ver iglesias a nuestros alrededores que tienen más de 15, de 20 o muchos años de estar fundadas, pero cuando usted las mira en su forma, no tal vez física, sino que en su mover espiritual, nos damos cuenta que son iglesias que están anémicamente muertas. Yo siempre he dicho, a mí en lo personal, como pastor, mi deseo sería ver este local lleno, que todas estas sillas estuvieran ocupadas. Pero yo digo, de nada sirve que tengamos este local lleno si los verdaderos adoradores van a ser 2 o 3. A mí me interesa que los 2 o los 3 que estemos acá vengamos con un corazón dispuesto para adorar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Eso es lo interesante. Entonces vemos iglesias que tienen más de muchos años de estar fundadas, no crecen, otras han cerrado sus locales. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día hay muchas iglesias llenas de pecado. Llenas de pecado. Hemos llegado al colmo que ahora desde los púlpitos no se puede condenar el pecado. Porque las congregaciones se han vuelto sensibles. Si el pastor les dice, mire,
pecadores, arrepiéntanse, la gente se siente ofendida y ya no vuelven. Y como muchos pastores no están interesados en las almas, sino que están interesados en los recursos, no quieren predicar una sana doctrina, porque la gente se les va a ir. Entonces hemos permitido que el pecado llene nuestras iglesias, iglesias llenas de enemistades. Hay iglesias donde hay hermanos que no se hablan, donde hermanos que no se hablan. Yo me siento de este lado porque no quiero ver a la hermana fulana. Allá atrás me voy a quedar porque allá está el hermano al que no le hablo. No, iglesias llenas de enemistades, denominaciones enfrascadas en querer ser la mejor. Queremos compitiendo como iglesias por querer ser las mejores, tener las mejores sillas, el mejor local, los mejores recursos. No, no se trata de eso. Estamos enfrascados en querer ser los mejores. Iglesias llenas del mundo. Hemos traído el mundo a las iglesias. Hemos permitido que eso pase. Yo me quedo sorprendido que hay iglesias que están llenas de luces danzantes, dicen, de esas que ponen en las discotecas. Y a la hora de la administración apagan las luces. Y las luces comienzan a encenderse, luces rojas, luces verdes, luces amarillas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que los jóvenes aprovechan para estarse manoseando. Y lo hacemos por los jóvenes, lo hacemos por las personas recién convertidas, pero hemos llevado el mundo a las iglesias. Iglesias que a estas alturas se han vuelto apáticas. ¿Apáticas a qué? A pregonar la palabra de Dios. Allá afuera hay necesidad de palabra de Dios. Hay personas que probablemente a estas horas del día no han probado un bocado de pan. Personas que allá afuera están aguantando frío. Personas que allá afuera necesitan escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y usted y yo nos hemos vuelto apáticos. Si quiere venir, que venga a la iglesia. No, usted y yo hoy tenemos que ir a buscar esas almas, a compartirles la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho, nunca vayamos con las manos vacías. Cuando vamos a compartir la palabra de Dios, y por eso lo que el pastor José está diciendo de poner en marcha el ministerio de pan y chocolate es una buena estrategia. Porque usted va a compartir la palabra de Dios con las almas, pero le lleva un bocado también físico. Y ese es el gancho para que usted, si a usted le dice a un indigente en la calle, mira, ¿te querés comer este pan con este chocolate? Le va a decir que sí. Y ahí usted aprovecha para hablarle de la palabra de Dios. Pero hoy en día nos hemos vuelto apáticos. En la iglesia parece un panorama muerto. Pero ahora vamos a darnos cuenta cuál es la iglesia que Dios quiere. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Hechos 3:19 dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere una iglesia convertida. ¿Me escuchó? Una iglesia convertida, porque hoy en día habemos, entre comillas, cristianos, pero no somos convertidos. Somos simpatizantes del evangelio. Somos simpatizantes. Es necesario que todos en la iglesia seamos convertidos, no de una religión a otra, sino que de nuestra vida de pecado a una nueva vida en Jesucristo. La iglesia puede estar llena, como yo decía, pero no todos van a ser convertidos, sino que necesitamos que haya una conversión. Por eso dice la palabra de Dios que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos que oler a oveja y tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Ya nuestra vieja manera de vivir quedó atrás y nosotros tenemos que tener ese resultado en nuestras vidas, una iglesia convertida.
Ese fue el consejo que el apóstol Pedro le daba a la iglesia primitiva. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos ser convertidos, no simpatizantes. Necesitamos ser convertidos de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Aún el versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia ferviente en el espíritu, ferviente en el Espíritu Santo. La iglesia debe de ser apasionada, debe de tener entusiasmo, tiene que tener fervor. Una iglesia que arda por dentro, enamorada de Jesucristo. ¿Cuántos estamos enamorados de Jesucristo? Amén. Pero muchos ya perdimos ese amor, muchos ya perdimos esa pasión. ¿Se recuerda cuando usted estaba recién convertido? Muchos de nosotros solo en la iglesia queríamos pasar. No me aguanto porque sea martes, decían algunos. Quiero estar en el culto de familias en Victoria. No me aguanto porque sea sábado. Quiero estar en ese servicio de adoración y milagro. Y ahora hay que rogarlo para que venga. Ahora hemos perdido el interés por las cosas espirituales. Tenemos que ser una iglesia ferviente en el espíritu. Yo no sé si usted habrá tenido esa experiencia sentado en esa silla, pero ¿cuántas veces usted habrá derramado su alma allí en esa silla? ¿Cuántas veces ha levantado sus manos al cielo y ha llorado en la presencia de Dios? Muchos no lo hacemos, porque hemos perdido ese fervor, hemos perdido esa pasión, ese entusiasmo por el Señor. Pero Dios quiere una iglesia ferviente en el espíritu. Así que si usted y yo hemos perdido esa pasión, hemos perdido ese entusiasmo, anotémoslo en nuestras peticiones para este año. Señor, yo quiero ser apasionado por ti. Yo quiero ser apasionado. Cuando usted está apasionado, usted hace hasta lo imposible, ¿no es cierto? Cuando andábamos de enamorados, ¿qué hacíamos por nuestra pareja? Hacíamos hasta lo imposible. Si no había bus, nos íbamos a pie a ver a la cipota. Si nos agarraba la noche por estar platicando allá porque no la queríamos dejar, nos veníamos a pie para nuestras casas. Pero eso se llama pasión. Ahora hay que te deje el bus. Sí, ahora yo me fijo hoy en día las parejas cuando van, el hombre va por allá y la mujer con los cipotes viene media cuadra atrás. Perdimos la pasión, pero antes allá andábamos de la mano, ¿verdad? Hasta con sombrilla la llevábamos para que no se asoleara. Ahora se perdió la pasión y eso nos ha pasado en la vida cristiana. Hemos perdido la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la carta a Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios quiere que usted y yo seamos una iglesia que alumbre y que muestre el camino. ¿Sabe usted que Dios había llamado a la nación de Israel para que alumbrara en medio de las naciones? Para que fuera una nación
diferente. ¿Y qué dice lo que acabamos de leer? Que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. Es el enemigo el que nos hace creer que no valemos nada, que nos menosprecia. Pero Dios nos ha escogido para que seamos, dice acá, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios quiere que usted y yo alumbremos para que les mostremos el camino a aquellos que están perdidos. No podemos nosotros vivir de cualquier manera. Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Usted sabe, en cada uno de los países existen embajadas. Y en las embajadas, valga la redundancia, hay una persona que es el embajador, que está representando una nación en un país diferente. Pero ese embajador tiene que reflejar y demostrar lo que su país es. Imagínese un embajador comportándose mal, violando las leyes, no sería digno de ser un embajador. Entonces nosotros no podemos vivir de cualquier manera. Hemos sido comisionados para que seamos luz y para que mostremos el camino a otros. En otras palabras, usted y yo tenemos que guardar testimonio, buen testimonio. Yo le decía a un hermano hoy por la mañana, cuide su testimonio, le dije yo. Cuide su testimonio. Los ojos de la gente están puestos en nosotros. Su vecino a la par que no es cristiano, él puede llegar borracho, él le puede gritar a la mujer, él puede quebrar cacerola, vidrio, lo que sea, y nadie dice nada. Pero no vaya a ser el hermano Marvin que ponga las alabanzas a todo volumen, que hasta la policía quieren llamar porque está perturbando la paz. Tenemos que cuidar nuestro testimonio en el trabajo, en la casa. ¿Saben? En la hora y media que el servicio dura, aquí es fácil comportarnos bien. Aquí a nadie se le sale una mala palabra. Pero yo siempre he dicho, la vida cristiana se vive de allí para afuera. En el trabajo, en la casa, en donde estudiamos, en cualquier área donde nos desenvolvamos, usted y yo tenemos que reflejar la luz de Cristo en cada una de nuestras vidas. Vámonos para Efesios, capítulo 1. Versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo a plenitud de aquel que todo lo llena en Cristo. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia victoriosa. ¿Me escuchó? Una iglesia victoriosa. Pero hoy en día, cuando usted muchas veces habla con los hermanos, hermano, ¿cómo está? Bien, por allí pasándola. No, esa no debe de ser la actitud de un cristiano. Yo aunque no ande ni 5 en la bolsa, hermano, ¿cómo está? Yo estoy bien. Sí, yo estoy bien, hermano. Y otros dicen, mejor se arruina. Aunque no ande 5 en la bolsa. Pero si Cristo está de mi lado, yo sé que las cosas van a funcionar. Yo les garantizo, y sé que usted no me va a dejar mentir, nunca nos hemos acostado sin comer. Y el día que no hemos comido ha sido por capricho, porque estamos enojados con alguien. Pero no hemos dejado de comer, no porque no hay alimento en nuestra casa. Si no, véase cómo está. Hermoso, dice la hermana. Sí, tenemos que ser una iglesia victoriosa. La iglesia primitiva era una iglesia victoriosa. A donde quiera que los apóstoles iban haciendo milagros, iban haciendo prodigios. Dice la palabra de Dios que con tan solo la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Y ahora nosotros oramos por los enfermos y se nos mueren. Imagínense qué tremendo. Hermano, bueno,
con esto les digo todo. Cuando alguien está enfermo, llaman al pastor. Y está bien, el pastor está para atender, para orar. Pero ¿por qué no oramos nosotros? ¿Qué no tiene el pastor que no tenga yo? Si todos somos hijos de Dios. A Dios a todos nos ha dado la autoridad. Y no se le olvide algo, que el que va a sanar no es usted, es Dios. Y si lo hacemos con la autoridad que Dios nos ha dado, usted y yo podemos orar por un enfermo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque nos sentimos no victoriosos. Tenemos que ser una iglesia de poder, una iglesia victoriosa. Yo siempre digo, la gente no viene porque aquí no pasa nada. Si la gente supiera que los enfermos se están sanando en este lugar, si la gente supiera que aquí se ha resucitado un muerto, por decir un ejemplo, la gente viniera. La gente dice, vamos a ver qué está pasando ahí. Pero como nos hemos vuelto una iglesia apática, no una iglesia victoriosa, entonces la gente muchas veces no quiere nada con Dios. La iglesia debería de ser el grupo más poderoso de personas que hay sobre la faz de la tierra. Pero hoy en día las iglesias, lejos de ser iglesias victoriosas, nos hemos vuelto iglesias problemáticas. Y por poner un ejemplo, en una iglesia de las que tenemos aquí cerca, veíamos un día que pasaba algo. Hay una vecina a la par de esa iglesia que no es cristiana. Y las hermanitas de la iglesia andaban barriendo, pero le estaban echando la basura a la vecina. Y salió la señora bien molesta y con razón, porque eso no era correcto. Imagínense, en vez de ser una iglesia que seamos luz, en vez de salir y barrerle toda la acera a la vecina, recogerle la basura y hacerle todo lo que le pudiéramos haber hecho para ganarla a Cristo, estábamos haciendo lo contrario. Y muchas veces nosotros actuamos de igual manera. Y para ir finalizando, veamos qué dice Juan, capítulo 4, versículo 24. San Juan, capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios quiere una iglesia que le adore. Dios quiere una iglesia que le adore. Y la adoración, la palabra adoración no se encuentra en la Biblia. La palabra adorar sí se encuentra 150 veces. Y deriva de la palabra aramea, de la palabra griega, que significa postrarse ante Dios con todo nuestro corazón. Adoración es rendir culto sagrado, reverenciar con sumo honor a Dios para entregarle libremente nuestro amor a Él. La adoración es una expresión sincera de sumisión y respeto a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es el mejor lugar para adorar a Dios? La iglesia. En la casa es cierto, podemos adorar a Dios. En cualquier otro lugar podemos adorar a Dios. Pero este ha sido un lugar dedicado y exclusivo para la adoración a Dios. Usted allí se puede sentar en esa silla y puede adorar a Dios con libertad. Aquí nadie le va a decir porque usted levanta las manos, lo va a regañar. Nadie le va a decir algo porque usted llora. Nadie le va a decir algo porque usted se postra al piso y pone su frente en el suelo. Nadie. Tenemos que adorar al Señor, rendirle culto, reverenciarlo con sumo honor para entregarle libremente nuestro amor a Él. La adoración es la actitud o la intención. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón de la persona hacia Dios. La adoración no implica un tiempo especificado de culto a Dios, sino una forma y un estilo de vida de la persona en comunión con Dios. La adoración verdadera puede realizarse tanto a nivel individual como en grupo y debería estar centrada estrictamente en Dios y no como un modo de entretención. Usted y yo tenemos que ser verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Cuando el pastor Víctor tiene una frase que a mí me gusta mucho.
Dice, de usted y de mí depende provocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo he escuchado comentarios de gente que dice, ¿y cómo estuvo el culto? Estuvo aburrido. Más que el hermano Marvin predicó, me dormí. Sí, pero no es el predicador. Si Dios ocupó hasta un burro para hablarle al profeta, imagínense, hasta un burro ocupó Dios para mandar un mensaje. Pero no es el predicador, somos nosotros los aburridos, somos nosotros los que no estamos provocando la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo le digo algo y a mí me funciona. Yo cuando vengo dispuesto a adorar al Señor, yo me siento aquí adelante. Allí yo no estoy volteando a ver quién vino, allí yo no estoy volteando a ver quién estornudó, allí yo no estoy escuchando quién está platicando allá atrás, porque yo estoy concentrado en el Señor. Y a mí me funciona. Yo allí lloro, yo allí levanto mis manos, yo elevo mi voz al cielo y yo me gozo en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que aprovechar ese momento de intimidad, de comunión con Dios. Y si usted nunca lo ha experimentado, yo le animo a que lo experimente en su vida. Sumérjase en la presencia de Dios. Yo siempre digo, a la par suya Dios está, esperando que usted le dé una oportunidad. Yo siempre le digo, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero sentir tus caricias, quiero sentir una palmadita que tú estás conmigo. Y eso me da confianza, eso me da confianza de que Dios está de mi lado. Entonces, como ya dijimos, la adoración puede realizarse de una manera individual o como en grupo, pero siempre debe estar centrada estrictamente en Dios y no como una forma de entretenimiento. Hay iglesias que hoy en día le dedican más tiempo a cualquier otra cosa, menos a la adoración y menos a la palabra de Dios. Tengamos cuidado qué estamos aprendiendo y que cada uno de nosotros entonces seamos parte de la iglesia que Dios quiere. Como leíamos al principio, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte. Aquí nadie es más, nadie es menos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como tal, tenemos que ser esa iglesia que Dios quiere. Y yo solo finalizo recalcando los puntos. Una iglesia convertida, una iglesia ferviente en el Espíritu Santo, una iglesia que alumbre y muestre el camino a los perdidos, y una iglesia victoriosa y una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Así que si usted está dispuesto a ser parte de la verdadera iglesia, no se aparte de Jesucristo. No quite su mirada del Señor y yo le aseguro que vamos a ser una iglesia diferente, una iglesia ferviente en el Señor. La gente allá afuera va a querer escuchar, va a querer venir a darse cuenta qué es lo que aquí está pasando. Regálenle un aplauso esta tarde al Señor y oramos. Señor, muchísimas gracias. Te damos, Señor, una vez más por tu presencia, oh Dios, en este lugar. Gracias porque nos has permitido este día estar en tu casa, Señor, poderte alabar, poderte adorar, poderte bendecir, poder escuchar tu palabra, poder, Señor, ver rememorado ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, si en alguna manera te hemos fallado, Señor. Nos hemos vuelto apáticos, hemos perdido esa pasión, hemos perdido ese fervor, Señor. No estamos siendo adoradores como tú, Señor, quieres que seamos. Pero esta tarde, Señor, levantamos nuestra voz al cielo. Te pedimos perdón, Señor, y prometemos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo te ruego por cada uno de los que estamos presentes en este local, cada uno por nombre, por familia, Señor. Gracias por esta semana que finalizamos. Gracias por esta semana que estamos iniciando. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que nos guardes, nos protejas, nos libras de todo mal. Guarda a nuestros hijos, Señor, guarda a nuestros familiares, bendice nuestros hogares, bendice nuestros trabajos, nuestros negocios, que todo lo que emprendamos, Señor, pueda ser prosperado y pueda ser bendecido.
Permítenos podernos congregar cuantas veces nos sea posible, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En el regreso a nuestros hogares, llévanos con bien, Señor. Que lo que aún resta de este día, tú nos puedas bendecir. Gracias, bendito Dios. Yo solo finalizo esta tarde preguntando: si en medio nuestro hubiera una persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y quisiera entregarle su corazón a Jesucristo, este es el momento. O quizás allá, los que nos escuchan en sus hogares, allá en la intimidad de su hogar, allí donde está, si Dios ha hablado a su vida, yo le invito a que pueda repetir esta oración después de mí. Hágalo con todo su corazón, creyendo que Jesús es su Salvador. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Señor, no nos resta más que darte gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén y amén.